Cuando escuchamos la palabra insecto, arácnido o artrópodo, seguramente a cada uno se nos vendrán a la mente pensamientos diferentes. Habrán algunos que pensarán en el miedo alucinante que le producen las cucarachas, las arañas o las escolopendras, mientras que para otros lo primero que vendrá a su mente es una belleza inigualable como la de las mariposas. Otros pensarán en los trabajadores más incansables del reino animal, como son las hormigas y las abejas, o en lo muy fastidiosos que pueden llegar a ser los zancudos y los mosquitos. O tal vez en los muchos roles ecológicos que desempeñan estos pequeños y maravillosos seres, como polinizar las flores, descomponer y reciclar nutrientes y otra infinidad de cosas más. Pero hoy vamos a hablar de algo que posiblemente solo se vendrá a la mente de unos pocos al oír alguna de estas palabras, y es que pueden ser testigos clave en la escena de un crimen. Hola, mi nombre es Elizabeth y en esta microcápsula les hablaré de entomología forense. Para empezar, voy a definir rápidamente términos muy importantes para este episodio que para algunos tal vez sea muy común, pero para otros tal vez sea algo nuevo. La entomología es el estudio científico de los insectos, animales que se caracterizan por tener 2 antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas, aunque en algunos casos esas alas se pueden reducir o incluso faltar. Los insectos son una clase de animales invertebrados que pertenecen al filo Artrópoda, donde se encuentran además de los insectos, los arácnidos, los crustáceos, los miriápodos, entre otros. ¿Y por qué menciono esto? Porque la entomología en ocasiones suele incluir el estudio de algunos de los artrópodos anteriormente mencionados, por lo cual si escuchan la palabra entomología como el estudio de los insectos, pero están hablando de una investigación sobre arañas, puede generar algunas confusiones. Pero ahora sí, definamos el tema principal de esta microcápsula. Dentro de la entomología aplicada se puede encontrar la entomología forense, que se encarga de estudiar insectos y otros artrópodos como pruebas científicas en materia legal, principalmente en materia médico-legal, pero ya iremos entrando más a detalle en todo esto. El primer registro que se tiene acerca del uso de la entomología forense para resolver un caso de asesinato se remonta al siglo XIII en China, cuando descubrieron a un agricultor degollado por una hoz, aparentemente. Entonces, para descubrir quién había cometido este crimen, hicieron que todos los agricultores que podían tener relación con la víctima colocaran sus hoces en el suelo y al aire libre, y observaron que solo a una de esas hoces se acercaron moscas atraídas por los restos de sangre, y de esta manera descubrieron al autor de este crimen. Pero para ese entonces el uso de la entomología forense no era para nada común. De alguna manera, los insectos siempre han estado relacionados con los cadáveres de personas y animales, pero en principio se creía que estos aparecían de manera espontánea en los cuerpos, por algo que llamaban generación espontánea. Hasta el siglo XVII, cuando Francesco Redi, a través de una serie de experimentos, demostró que esto no era así, sino que los insectos llegaban a depositar sus huevos en los cadáveres, proceso que, como veremos más adelante, es fundamental para la investigación en materia de entomología forense. A pesar de la veracidad de los experimentos, muchos seguían creyendo en la generación espontánea, e incluso Redi se vio obligado a decir que en algunas ocasiones había generación espontánea. Con el tiempo esto sería aceptado, pero la entomología forense solo empieza en 1850, cuando un médico francés intenta determinar el intervalo post-mortem de un recién nacido que fue hallado sin vida, basándose en larvas halladas en el cuerpo. Como tenía pocos conocimientos sobre entomología, los resultados no fueron los más precisos, pero esto sentó precedentes. Unos años después, Jean-Pierre Megnin, quien se considera el fundador de la entomología forense, publicó en 1887 bajo el título de La fauna de las tumbas y en 1894 La fauna de los cadáveres, aplicación de la entomología a la medicina legal. En estas publicaciones, el autor llamó a los diferentes grupos de artrópodos como escuadrillas de la muerte. Sus conclusiones se usaron hasta bien entrado el siglo XX, pero en 1978 Marcel Lecker publica un primer tratado sobre este tema para el siglo XX, Entomología y Medicina Legal, Datación de la Muerte. Gracias a estos avances, en las últimas décadas este campo
tuvo un desarrollo importante. Ahora sí, entremos en materia. Como ya había mencionado, la entomología forense se encarga del estudio de insectos y otros artrópodos como pruebas científicas en materia legal que se encuentran en el lugar de los hechos, en alguna de sus etapas de desarrollo, ya sea huevos, pupas, larvas o en su estado adulto, lo que ayuda a resolver ciertas preguntas al momento de encontrar un cadáver. En este momento hay muchos interrogantes que resolver, pero no todos pueden ser resueltos mediante la entomología forense. Entonces, ¿en qué realmente nos puede ayudar la entomología forense? Dos preguntas que se pueden resolver con ayuda de estos pequeños testigos silenciosos es la fecha y época, lo que llaman data de muerte, y el lugar en el que se presentó la muerte. Sin embargo, hay otras cuestiones en las que podrían ser clave o dar apoyo. Vale la pena aclarar que estos interrogantes y otros también se pueden resolver de otras formas o en un conjunto con otras metodologías más conocidas como las que incluye la necropsia, pero aquí vamos a centrarnos en lo que se hace con la entomología forense. Pero bueno, vamos por partes. Empecemos por entender qué pasa cuando aparece un cadáver que permite resolver la primera pregunta, fecha del deceso o data de la muerte. Cuando un cadáver aparece, empieza un proceso de descomposición y ruptura del equilibrio natural del individuo y en el que los artrópodos y otros animales juegan un papel muy importante. El cadáver empieza a recibir una serie de visitas que se dan de manera progresiva, llegando poco a poco diferentes tipos de artrópodos que utilizan el cuerpo como alimento o como una extensión de su hábitat. Es decir, y esto es lo más importante aquí, los animales llegan en una frecuencia predecible debido a que cada etapa de descomposición atrae de forma selectiva y en un orden preciso a estos animales. Este es un proceso en el que se debe identificar la etapa de descomposición en la que está el cuerpo, porque como decía, cada etapa atrae a un grupo diferente. Además, hay que tener en cuenta que hay factores que pueden acelerar o retrasar el proceso de descomposición, como las circunstancias de la muerte, las condiciones del cuerpo previo a morir, la temperatura del ambiente, la humedad, el tipo de suelo en el que está, los animales que llegan, entre otros. Existen dos formas de determinar el tiempo que pasó desde que se dio la muerte. Una es utilizar la edad de las larvas y la tasa de desarrollo, porque como decía, algunos insectos llegan y depositan sus huevos en los cadáveres, y la otra es utilizar la visita sucesiva de diferentes tipos de artrópodos que contribuyen en la descomposición del cuerpo o que llegan a alimentarse de los otros animales que van llegando. Se pueden utilizar ambos métodos en conjunto o por separado. Entonces hay 4 grandes grupos que llegan al cuerpo. El primero es el grupo de los necrófagos, es decir, los que se alimentan del cuerpo. El segundo es el grupo de los necrófilos, los que se alimentan de los necrófagos. Pueden ser predadores o parásitos y aquí se pueden encontrar algunos tipos de escarabajos, moscas, hormigas y avispas. El tercer grupo es el grupo de los omnívoros, los que se alimentan de tejidos del cuerpo en descomposición o de necrófagos o de ambos, que también pueden ser avispas, hormigas y otros escarabajos. Y por último tenemos un grupo de accidentales que son los que usan el cadáver como una extensión de su hábitat, como colémbolas, arañas y ciempiés. Pero ahora voy a hablarles un poco acerca de las especies necrófagas debido a su importancia en este tipo de investigaciones. Las primeras especies en llegar son las necrófagas. Aquí se incluyen dípteros como moscas y mosquitos. Entre otras están las familias Califoridae, donde se encuentran las moscas conocidas comúnmente como moscas de la carne o moscas azules y verdes, y la familia Sarcophagidae, donde también hay moscas conocidas como moscas de la carne. Estas son las primeras especies en llegar y llegan atraídas por el olor de los gases producidos en el proceso de degradación. Las hembras llegan y se alimentan de sangre y otras secreciones del cuerpo y ponen sus huevos. En el caso de la familia Sarcophagidae pone larvas vivas.
en orificios naturales como ojos, nariz, boca y cuando hay heridas en estas. El olfato de estos insectos es tan increíble que detectan estos olores cuando nosotros no podríamos percibirlos. Incluso se han encontrado puestas de huevos en personas que están agonizando. A partir de ahí comienza el desarrollo de la fauna cadavérica o la llegada de las escuadrillas de la muerte. Esto se da en varios periodos que solo voy a mencionar brevemente. El primer periodo es el sarcofágico. En este periodo aparecen moscas de la familia Califoridae y Sarcophagidae, las anteriormente mencionadas. Tiene una duración aproximada de 3 meses y este periodo suele ser el de mayor interés médico-legal. El segundo periodo es el periodo dermesteriano. En este periodo aparecen escarabajos de la familia Dermestidae y polillas del género Aglossa, conocidas como polillas de cadáver, y este periodo puede durar aproximadamente entre 3 y 4 meses a partir del anterior. El tercer periodo es el periodo silfiano. En este periodo aparecen los últimos grupos de moscas y otros escarabajos. Entre otros se encuentran escarabajos del género Necrophorus de la familia Sylphidae, que son conocidos como los escarabajos enterradores y que suelen ser comunes en cadáveres en un avanzado estado de descomposición. También llegan otros escarabajos de la familia Staphylidae y la familia Hysteridae y puede tener una duración aproximada de entre 4 y 8 meses del periodo dermesteriano, es decir, el anterior. El cuarto y último periodo es el periodo acariano. En este periodo aparecen ácaros, masas, es decir, montones y montones de ácaros de tamaño microscópico de diferentes especies. Muchas de estas han sido muy poco estudiadas. La duración es entre 6 y 12 meses a partir del anterior. Tras de la desaparición de los ácaros, el cuerpo ya está seco y es posible que sigan llegando algunos insectos como escarabajos y polillas que llegan a alimentarse ya de restos de piel, uñas, pues ya restos de artrópodos que han visitado el cuerpo en todo ese tiempo, pero ya no quedan muchos desechos del cadáver como tal. En resumen, como podemos ver, cada etapa de descomposición recibe la visita a diferentes tipos de insectos. Esta es una forma de determinar el tiempo desde el fallecimiento. Además, muchos de estos insectos depositan sus huevos o larvas vivas que tienen un estado larval necrófago de una duración determinada, lo que también permite calcular el tiempo desde que se dio el deceso, si se conocen los tiempos de desarrollo de cada especie. Sumado a todo lo anterior, hay algo muy importante que mencionar y es que algunos insectos solo salen en determinadas épocas del año, por lo cual este dato podría ser fundamental a la hora de determinar la fecha del deceso. Algunos cuerpos también pueden aparecer sumergidos en el agua, ya sea agua dulce o agua salada, donde también se pueden identificar algunas especies asociadas al cuerpo en descomposición. Sin embargo, no son tan conocidas como las terrestres, pero sí han hecho algunas investigaciones en las que se puede identificar diferentes etapas de la sumersión en el agua y los organismos que podrían estar asociados a cada etapa. Entre esos se encuentran crustáceos, moluscos, larvas de insectos, peces, entre otros. Acá hemos mencionado un poco del proceso, pero recordemos que hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de resolver estos interrogantes. La entomología forense es un campo especializado que requiere un amplio conocimiento de la biología de los insectos, tanto de sus ciclos de vida como la morfología en sus diferentes etapas de desarrollo, así como experiencia en la investigación de la escena del crimen y técnicas de ciencia forense. El segundo interrogante que la entomología forense puede ayudar a resolver es el lugar donde se presentó la muerte. Aunque no se podría responder exactamente dónde se dio, sí se podría identificar si el cuerpo fue movido. Esto debido a que para la zona geográfica existe una diversidad asociada. Es decir, que si un cuerpo tiene especies que no corresponden a la zona, esto podría ser un indicador de que el cuerpo fue trasladado del lugar. Por ejemplo, un cuerpo podría ser encontrado con especies comunes de zonas urbanas, aunque este fue encontrado en una zona rural. Esto podría indicar que el cuerpo pasó un tiempo determinado en un lugar donde fue colonizado por estas especies y luego fue movido para que no se asociara con los autores de la muerte.
Uno de los casos más famosos en los que intervino la entomología forense es el caso Carrasco, un caso argentino de un joven que 3 días después de empezar a prestar el servicio militar desapareció y fue considerado desertor. Cuando sus padres fueron a visitarlos, fueron informados de esto y desconfiaron de esa versión, por lo cual empezaron su búsqueda. Un mes después, el cuerpo fue encontrado. La entomóloga Adriana Oliva participó en la segunda autopsia que le hicieron y gracias a sus aportes se pudo determinar que el cuerpo, aunque fue hallado en el campo, estuvo escondido unos 20 días y luego fue movido, lo que ayudó a encontrar la verdad sobre lo ocurrido, que había muerto al parecer por torturas y además por negligencia médica en el hospital militar. Oliva encontró una población abundante de larvas de mosca verde que estaban llegando al final del desarrollo larval. Según el estado larval y las características de la zona en esa época del año, el tiempo de deceso no podía ser inferior a 15 días. También se identificaron especies que solo llegan pasados unos 15 días desde el deceso, es decir, que no se encuentran en cuerpos frescos. Otro dato importante es que no se encontraron larvas más jóvenes ni de otras especies. Teniendo en cuenta que las moscas verdes están activas bajo la luz y prefieren temperaturas calurosas, esta podría indicar que el cuerpo estuvo expuesto a la luz por unas horas y luego fue mantenido en un lugar oscuro, por lo cual no habían llegado más individuos de esta especie o de otras especies. A pesar de que la entomología forense cubre principalmente los interrogantes sobre data de la muerte y en algunos casos sobre el movimiento o almacenamiento de los restos después del fallecimiento o el intervalo de inmersión en caso de que se haya encontrado sumergido, también, aunque en menor medida, puede ayudar a responder otras preguntas como el tiempo de desmembramiento, identificación de sitios específicos de trauma, artefactos post-mortem en el cuerpo, uso de venenos o drogas, esto se llama entomotoxicología, que vincula a un sospechoso con la escena del crimen y la identificación de posibles perpetradores. Todo esto que les acabo de contar en este episodio nos hace pensar que incluso esos animales que nos parecen desagradables por su relación con cadáveres y cuerpos en descomposición son muy importantes por el rol que cumplen en la naturaleza, pero además son súper interesantes para nuestra sociedad porque ayudan a resolver crímenes. ¿Alguna vez pensaron que algo así sería posible? Insectos testigos de crímenes. Es posible que después de escuchar esta microcápsula, algunos de ustedes cuando escuchen la palabra insecto pensarán en estos animales como los testigos clave en la escena de un crimen.